Y quiero hablar de verdad y consecuencia. Hace muchos años atrás, cuando era muy joven, el siglo pasado, jugábamos a verdad o consecuencia. ¿Cuántos jugaron alguna vez? Y algunos han cobrado por eso, ¿no? Porque las consecuencias algunas veces eran muy difíciles de aguantar. Pero esto no tiene que ver con esto, tiene que ver, es verdad, de acuerdo a la verdad, de acuerdo al conocimiento que tengo, hay una consecuencia. O sea que cambia, no puedo optar una de las dos, sino que de acuerdo a mi cosmovisión de ver a Dios en mi mundo, como yo lo veo a Dios, como yo veo su palabra, esa cosmovisión me da a mí un conocimiento. Y ese conocimiento me hace actuar en verdad. Entonces vamos a meternos de lleno en la epístola de Colosenses. Esta carta lo encontramos al apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Allí lo encontramos a él dentro de su primera encarcelamiento, entre el año 60 y 62. Allí estaba en una casa y él escribió 3 epístolas en ese momento. El apóstol Timoteo también lo visitaba, pero en esta oportunidad Pablo va a escribir una carta a Colosenses, a una iglesia que él no había fundado. Esta iglesia la había fundado Epafras. ¿Quién era Epafras? Epafras era un discípulo que había conocido a Dios seguramente en la cercanía cuando Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, que se quedó esos 2 años predicando, y Epafras conoció a Dios y él sembró y comenzó la iglesia en Colosas, que no estaba muy lejos de esa zona. Entonces cuando Pablo le escribe no a hijos directos, sino que viene y se entera de la situación que la iglesia de Colosas estaba atravesando, que eran una iglesia pujante, una iglesia linda, una iglesia pero que estaba atravesando algunos conflictos con respecto a unos judaizantes que estaban entrando algunas verdades o algunas herejías, no para decirle verdades, algunas herejías un poco místicas que los llevaban a la religión, los llevaban a cuestionar la deidad de Jesús. Y por eso Pablo empieza con una gracia para compartir y escribirles. No los reta en ningún momento, sino que por el contrario comienza a declarar verdades de Jesús tremendas. Y lo pone a Jesús en un nivel que por eso decimos que Colosenses es la epístola más cristocéntrica. Y habla de Jesús como Hijo de Dios, habla del favor que Jesús tiene. Pero metiéndonos en la epístola directamente, vamos a leer juntos Colosenses capítulo 1. Y quiero que me prestes mucha atención porque es muy didáctico lo que quiero compartir con vos esta mañana. Dice el versículo 9, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda la sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Vamos a ir a la palabra y vamos a tratar de desmenuzarla y no ir a las corridas y no poder entenderla. Esta oración que el apóstol Pablo hace por los colosenses, después de tener tiempo para agradecerles y demás, lo primero que hace, la divide en 4 partes para que podamos entender. Una oración que recién leímos en 4 partes. La primera parte es: pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Estamos ahí metidos en esa oración. El apóstol está orando: yo les pido que puedan conocer a Dios en su voluntad con sabiduría. La segunda parte que habla es: ¿para qué quiero conocer la voluntad de Dios? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo.
Una vez que conozco, mi forma inmediata de vivir es agradándole a Dios. Lo tercero, inmediatamente como el paso siguiente es, esto implica dar fruto para toda buena obra que crece con el conocimiento de Dios. Y por último, habla de ser fortalecidos en todo sentido de glorioso poder. Fíjate qué práctico cuando lo podemos sintetizar y acomodarlo en 4 oraciones que vamos a tratar de ver juntos esta mañana. Pablo hace su primer punto de partida es el conocimiento. El conocimiento de Dios es el punto de partida y eso trae como consecuencia una vida que agrada a Dios. O sea que a medida que yo conozco a Dios, sé lo que a Él le gusta, amo agradar a Dios, automáticamente mi vida busca hacer su voluntad y comienzo a vivir agradando a Dios. Cuando eso sucede, automáticamente mi vida comienza a dar frutos de lo que estoy haciendo. Y los frutos son la evidencia de que mi vida agrada a Dios. ¿Y cómo vivo esa vida? Fortalecido en medio de las situaciones. ¿Estamos hasta acá? Vamos a seguir avanzando en el primero de las partes de ese versículo, que fuesen llenos del conocimiento. La semana pasada, Gonzalo habló mucho sobre el conocer. Habló de evidencia y de experiencia. Habló que es importante tener la evidencia genuina de quién es Dios, de tener y conocer a través de las Escrituras qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No ignorar, porque un pueblo que ignora puede perecer, carece, no puede decidir correctamente. Y en este momento, siguiendo esa línea de pensamiento, encontraba el apóstol Pablo a estos herejes que se habían metido, como recién te decía, a la iglesia de Colosas, que ellos se llevaban el apunte diciendo que eran los sabios, que tenían grandes sabidurías, que ellos eran conocedores de todo. Entonces Pablo le dijo, no es malo conocer. Es más, tienen que ser conocedores, pero mejor es no solamente conocer la parte teórica de la Biblia, conocer todo de memoria, puntillosamente, llevar las comas y los puntos y todo, sino que es más importante conocer la voluntad de Dios para nosotros. Fíjate cómo cambia. Porque dice, el conocimiento no es malo. ¿Cuántos pueden decir que estudiar la Biblia sea mala? Ninguno de nosotros podría decir eso. El conocimiento no es malo, pero si solo se queda en el conocimiento, y yo lo veo como si estudiara a San Martín y las luchas que tuvo para independizarnos y hacernos libres, ese conocimiento queda lejos de mi vida. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo es mejor, y yo creo que acá tenemos una clave que muchos de nosotros buscamos permanentemente, es conocer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos sincerarnos y decir cuántas veces oramos preguntándole a Dios qué debíamos hacer? ¿Alguna vez oró de Señor, mostrame, Señor, decime? Señor, ¿qué hago? ¿Me caso, no me caso? ¿La dejo, no la dejo? ¿Compro, vendo? No le preguntes a Dios. Porque yo he ido con gente en el auto que maneja, dice, ay Señor, que encuentre lugar para estacionar. ¿Cuántos han orado así? Dice, un huequito, Señor, y se va uno y dice, gracias, Señor. Ah, pobre Dios, está resolviendo la guerra en Ucrania y vos le estás pidiendo un lugar para estacionar. Pobre Dios, así no va. Pero no es que tengo que orar para encontrar un lugar para estacionar. Pero lo que refiere a esas decisiones que hacen a mi vida estar cerca de Dios. Esas decisiones trascendentales, esas decisiones que me llevan a un paso más. Esas decisiones que tengo que tener la doble información. ¿A qué le llamo la doble información?
El apóstol Pablo dice, en Santiago leemos la escritura que hay una sabiduría que es la humana, es la terrenal y él le llama la animal. Es la sabiduría con la que nacemos, es la sabiduría de la experiencia, de lo que estudiamos, de lo que vamos caminando, pero también necesitamos, y acá viene el plus de conocer la voluntad de Dios, es la sabiduría que viene de lo alto para nosotros. Es la sabiduría que obtenemos a través de conocer a Jesús y Él nos va haciendo caminar. Entonces yo creo que podemos tener esa sabiduría vertical cuando estamos buscando ese conocimiento, no solamente de papel, de escritura, sino ese conocimiento que me haga cambiar mi forma de vivir, que cambie radicalmente las decisiones que voy a tomar, que me ayude a poner orden de prioridades, que cambie mi forma de pensar sobre algunas cosas, que ponga inquietud en mi corazón sobre situaciones que tengo que trabajar. Esa es la voluntad de Dios, que dice la Biblia que es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Mirá qué bien, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos problemas menos tendríamos, no? Sabiendo que caminamos haciendo la voluntad de Dios para nosotros. De chapa. ¿Y si yo oro y Dios no responde? ¿A cuántos les pasó? Yo oro y Dios no responde. Yo oro y Dios no responde. ¿Qué tengo que hacer? Caminar en la verdad. Por eso tengo que tener el conocimiento. Caminar en la verdad. Y a medida que camino, en algún momento, mientras sigo en su senda, voy a ser bendecido. Y Dios va a responder. Lo segundo, inmediatamente si mi vida busca hacer la voluntad de Dios, le quiero agradar a Dios en todo. Entonces Pablo dice que vivan de acuerdo a una vida que agrada a Dios, como es digno de agradar a Dios. Y mi andar va cambiando. Mi andar va agradando a Dios con lo que yo voy haciendo en la comprensión de su voluntad. Y acá viene algo muy interesante porque lo podemos linkear con lo que el apóstol Pablo también dice al libro de Romanos. Cuando dice que cuando quiero hacer lo bueno y eso no lo puedo hacer porque algo adentro mío me dice que es más fuerte. Y una de las cosas que generalmente siempre nos excusamos los seres humanos es: nadie me avisó, yo no sabía. ¿Alguna vez te ha pasado? Alguien, estabas escribiendo algo, tenías que hacer un apunte o responder algo. Ay, pero yo no sabía que tenía que traer este papel del ANSES. Yo no sabía que me faltaba otro sellito. No, siempre falta algo para el plus. Pero cuando yo sé el conocimiento, ya no puedo decir nadie me dijo. Ya no puedo decir eso, no sabía que eso era pecado. No sabía que eso estaba mal. Y le robé del sermón pasado a Gonzalo, fíjense, si me pones la imagen de los productos, porque está bien señalizado, yo no puedo ignorar lo que dicen esos carteles. Si sé que tengo que cuidarme del sodio, tengo que leer las etiquetas. Y nuestras etiquetas están escritas en su palabra para nosotros. Y en su palabra nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y esas nos van a marcar la forma en que debemos conducirnos y la forma en que debemos proceder. Y esa va a ser nuestra bandera blanca para decir que mi vida está agradando a Dios. Seguimos con el tercer punto. ¿Están todos conmigo? Inmediatamente después del conocimiento y de tener una vida que agrada a Dios, la consecuencia que otros van a notar es: ¿y a este qué le pasó? ¿Cómo fue que cambió tanto? ¿Qué vamos a ver revelado? El fruto. El fruto es la evidencia que otros ven que algo en mí pasó, que algo en mí cambió, que Dios me hace paciente. Tus hijos lo van a notar, tu esposo lo va a notar, que los decibeles de la casa bajaron, que estamos más sensibles, que estamos más predispuestos. Esta es la acción de conocer a Dios.
Y cuando lo conozco, busco agradarle y vivir una vida digna. Entonces, como consecuencia es ese fruto. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 15, que es un pasaje maravilloso para poder leerlo. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿cuánto? Mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es imposible dar buen fruto si no estamos ligados al Espíritu Santo. Ese pasaje habla de una palabra que se repite varias veces y es la palabra permanecer. Y para permanecer tengo que mantenerte firme, mantener la comunión, estar ligado a la esencia de esa planta, a la vid que es el alimento que me va a producir la savia. No puedo pretender tener frutos cuando estoy lejos de Jesús. No puedo pretender tener frutos que agradan a Dios cuando no conozco sus palabras, cuando no conozco sus verdades. Cuando estoy lejos de su presencia. Entonces permanentemente la Biblia nos menciona en tantos versículos, permanezcan en mí. Y dice, y yo voy a estar en ustedes. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. La consecuencia de permanecer es llevar fruto. Hace unas semanas atrás, creo que el mes pasado o el anterior, estuve visitando el CFC Madrid y participando de una reunión de mujeres, y ahí conocí a una mujer que no recuerdo su nombre, me van a disculpar, no viene al caso igual. Y era muy nuevita, prácticamente tenía creo que 2 o 3 semanas de estar congregándose en la iglesia, y ella voluntariamente abrió su casa para un grupo de vida de mujeres. Entonces Romy, la pastora de la iglesia, dijo, voy a ir yo para ir con otras mujeres cerca de su casa. Y no faltó la ocasión que vino otra hermana de la iglesia a hablar con Romina y le dijo, Romina, no podemos ir a la casa de fulanita. ¿Por qué? Porque yo fui el otro día y tiene un altar con una virgen. Entonces nosotros no podemos ir. ¿Cómo vamos a dar un grupo de vida al lado de la virgen? Porque esta señora que se convirtió estaba apenas conociendo la verdad, pero venía con un bagaje, con una cultura muy cerrada y muy devota del catolicismo, donde toda su familia estaba muy comprometida con eso. Entonces Romina, de forma muy sabia, le dijo, vamos a ir igual y no vamos a decir nada. Con esto le dijo, vos, mucho. Porque no falta que, no te dijo nada, que esto es idolatría, ¿no? Por favor. El Espíritu Santo es el que trae la convicción. No somos nosotros. A veces nos creemos el Espíritu Santo para andar diciendo algunas cosas. Perdón, esto estaba fuera del libreto, pero es más fuerte que yo. El Espíritu Santo es el que tiene que cambiar. Ay, sacate eso, vestite así. Que venga igual, que venga como quiera. Quiere venir con gorro, que venga de gorro. Quiere venir con los pantalones rotos, que venga con los pantalones rotos. Yo quiero que Dios toque su corazón. Después lo demás es para después. Es para después. Bueno, me fui. Retomo. Así que venga como quiera. Lo vamos a amar igual, pero vamos a orar para que Dios lo transforme. Y fuerte vamos a orar. Bueno, retomo, no me acuerdo el nombre de esta hermana. Así que Romy le dijo, vamos a ir igual. Llegó el día y fueron a la casa. Y para sorpresa de Romina, en donde había un altar, donde había velas para adorar a una virgen, había una Biblia abierta. Y yo dije, wow. Uno puede decir, ese no es un testimonio, Liz. Es flor de testimonio eso. Porque esa es la conducta, ese es el fruto de saber lo que Dios quiere para mí,
de agarrar las escrituras que fueron pero muy en mi cabeza y llevarlas a mi corazón y que comience a transformarme. Ese es el fruto que Dios está buscando, no un gran fruto, un fruto diario. Que cuando haya algo en casa a diario con lo que lucho, pueda decirle: Señor, sé centro en mi casa, sé centro en mi hogar, sé centro en el matrimonio, e ir cambiando, ir dando pasos que cambien mi destino y agraden a Dios. Frutos de arrepentimiento, pequeños avances en mi vida cristiana. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado. Las ramas por sí solas, las ramas llevan la ventaja porque tienen los frutos, son muy vistosas y podemos ver esas vides repletas y tan tentadoras, comer unas ricas uvas. Pero si yo corto la rama, en cuestión de horas, deja de tener esa savia que la alimenta. Lejos de Jesús, nada podemos hacer, nada. Él es el centro de nuestras vidas. Y Santiago, volviendo a reafirmar este concepto, lo explica pero tan bien, y no quería pasar por alto para reforzar este concepto de leer las Escrituras y de llevarlo a una vida práctica, porque Santiago 1:23 dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino habiéndolo recibido, bendición al practicarla. Vidas prácticas. Leamos la palabra y pongámosla en práctica. Leamos la Biblia. Tengamos el hábito. Estamos planeando, organizando para el próximo año, como Gonzalo les adelantó la semana pasada, un plan de lectura para toda la iglesia, congregacional, para toda la familia, para todas las edades. Para que vos puedas leer y no solamente que quede en leer la palabra, porque es el primer punto de conocer lo que Dios quiere, sino que digamos: wow, esto me tocó. En esto tengo que cambiar y comenzar a dar esos pasos que siguen adelante. Y por último, que por eso no deja de ser importante, dice que vivamos esta vida del conocimiento, esta vida que enriquece y agrada a Dios, esta vida que da frutos, no se vive de forma mediocre. Dice que la vamos a vivir fortalecidos. ¿Para qué? Para que cuando vengan momentos difíciles tengamos paciencia para soportar las pruebas y la vivamos con alegría. Me encantó ese pasaje. Cuánta riqueza hay en el libro de Colosenses para nosotros. La vida cristiana no se vive llorando. Hay momentos de prueba, hay momentos de angustia y de dolor y nadie puede estar exento a eso. Pero qué bueno sería que ese dolor o el momento difícil que estoy atravesando, una vez que lo pase, dice, como aquellos que andan en valle de lágrimas. El Salmo dice: el valle de lágrimas lo conviertes en fuente. Y veremos a Dios en Sión y lo veremos a Él reinar. Ese valle de lágrimas, ese momento de dolor, tiene que traer alguna realidad a mi vida. Algo interno tiene que cambiar dentro mío. Por más que estemos luchándola o remándola hace tanto tiempo, algo Dios tiene que producir en nosotros, en nuestro corazón, frente a las vivencias que estamos viviendo o atravesando. Fortalecidos. ¿De qué forma estás viviendo tu vida cristiana? Espero que no sea lastimosamente o dando lástima. Y acá estoy, luchando. Mirá, el costo que Jesús pagó por nuestra libertad fue muy alto. El costo que Jesús pagó por vos y por mí en esa cruz para darnos victoria fue muy alto, para que nosotros lo tiremos por el piso. Hagamos valer
hagamos valer ese alto precio y vivamos de acuerdo, conforme a lo que la Biblia nos dice, conforme a ser hijos de Dios. No te digo que te rías en medio de la aflicción, porque eso sería totalmente inexacto. Pero ¿cómo puedo ser fortalecido? Bueno, una de las cosas que fortalece nuestra vida es el congregarnos, lo que has hecho esta mañana. El venir a la iglesia, el prepararte, el venir a escuchar la palabra, algo internamente dentro mío tiene que producir y tengo que salir fortalecido. Pero eso no es suficiente para toda la semana. Porque fui el domingo, entonces ya estoy embestido de poder y salgo contra el mundo. No, eso es para hoy. Mañana tengo que volver a conectar con el Espíritu Santo. En algún momento del día, no vayas en el colectivo levantando las manos y hablando en lengua porque te van a bajar. Pero esas oraciones del corazón, en mi pensamiento, aquellos que luchan con situaciones del alma, en dejar atrás algunos pensamientos que saben que son de derrota y de muerte y llenarse de las promesas de Dios. Aquellos que oran por sus hijos, por las relaciones matrimoniales o por nuevos sueños que tengan y desafíos que los sacan de su zona de confort. Concéntrate. En esto piensen. En aquello que es justo, que es verdadero, que es puro. En aquello que hace bien. No nos llenemos nuestra cabeza solamente de cosas que no nos bendicen. El tiempo es tan valioso y la gracia de Dios es tan poderosa en nuestras vidas. Entonces, la lectura bíblica, el congregarte. ¿Y sabes qué también? El orar los unos por los otros. De esa forma vamos a ser fortalecidos. De esa forma vamos a dar fruto. Y nuestro fruto va a ser evidencia de que Dios vive en nosotros. Y de esa forma voy a vivir agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque he decidido conocerle. Porque Él me ha amado. Y como yo lo amo, quiero saber lo que Él quiere para mí. La vida cristiana es tan sencilla. Le hemos puesto tantos rudimentos, la hemos hecho tan dura, tan tensa, tan aburrida. Los sí, los no y las grandes listas de todo lo que no se puede hacer. Jesús vino a hacernos libres de eso. Pero a vivir una vida plena, una vida segura y fortalecida. ¿Por qué no nos ponemos de pie?